Las mal llamadas dietas milagro para alcanzar el cuerpo deseado han eclipsado lo que realmente es importante: nutrir de forma equilibrada nuestro ser para la salud tanto física como mental. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado realmente cambiar nuestros hábitos para conseguir una vida más saludable? No te preocupes si aún no lo has logrado, porque hoy tenemos con nosotros a María Gil, coach nutricional. Ella nos proporcionará las claves para transformar nuestras rutinas alimenticias y alcanzar cambios duraderos y, lo más importante, saludables. Vale, pues hoy tenemos con nosotros a María Gil. Bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Podríamos empezar por diferenciar dos conceptos clave en el mundo de la nutrición, que son la nutrición clínica y el health coach, ¿no? Digamos. Sí, son dos conceptos diferentes en realidad, porque la nutrición clínica, ¿no? O un nutricionista clínico primero ha estudiado pues, una carrera, está colegiado, ¿no? Hay una certificación oficial detrás y además está basado en evidencia científica todo lo que se aplica, ¿no? Y esta persona o este profesional clínico va a basarse en trabajar enfermedades como puede ser pues, hipertensión, diabetes, problemas digestivos, ¿no? Entonces se va a aplicar unas pautas para mejorar ese problema. En cambio, el coach nutricional o coach, health coach o de salud, ¿no? Que se conoce más quizá ahora en redes sociales, va más enfocado en algo más general, que tiene como en la salud en general de la persona solamente, no a trabajar un problema específico clínico, donde se abarcan o se tienen en cuenta otros factores, pues como puede ser si hace deporte o el descanso, aparte de la alimentación, ¿no? Un poquito más general. Sí que es verdad que a día de hoy se tiene que ir con cuidado porque a lo mejor es más fácil no tener estudios sobre este tema, hacer un cursillo que puede ser más intrusismo que otra cosa y decir soy health coach, y al final estamos jugando con la salud de las personas y tenemos que estar muy formados para hacer y abordar correctamente. Entonces, esto sí que es importante, pues pedir siempre la formación de la persona por si acaso, y luego también es verdad que hay profesionales de la salud como un nutricionista que puede especializarse más en coach o psicología para abordarlo más también de forma integrativa, ¿no? Al final es complementar la formación oficial. ¿Y qué aptitudes básicas necesitaría este health coach o coach nutricional, ¿no? Del que hablábamos ahora? Aquí lo importante también es, al final, es hacer un enfoque holístico o integrativo, ¿vale? Más que a lo mejor poner una etiqueta como tal, es que dentro de la consulta, ¿no? Cuando tenemos un paciente delante, intentar abordarlo con todos los factores y tener la máxima información para poder mejorar más la salud de esa persona. O sea, aparte de mejorar ese problema de salud, ¿no? Que puede ser, me lo invento ahora, una hipertensión, pero seguramente va ligado y detrás hay otras cosas que no están correctas y me alejan de la salud. Entonces, aquí la idea sería abordarlo siempre de forma integrativa, teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir en esta enfermedad o en este problema que queremos resolver. ¿Y cuáles son los principales problemas que te encuentras? Los pacientes que te vienen, ¿qué es lo general, ¿no? Si es que hay un general. A ver, hay de todo, igual, ¿no? Sí. Perdona, hay de todo. Está bastante al día pérdida de grasa, ¿vale? Luego también todo tema problemas digestivos, que hay muchísimos, que también nos abordamos en consulta, problemas hormonales en la mujer. Al final, muchas de las etapas de la vida de la mujer, la hormona es primordial y es el que a veces hace que pasen cosas. Temas que te pueden incapacitar también. Exacto, ¿no? Pues al final, pues endometriosis, ovario poliquístico, fertilidad, bueno, o amenorrea, ¿no? De repente me desaparece la regla, ¿qué pasa? Entonces aquí se ha de trabajar también con alimentación porque hay un déficit energético. Entonces todo está relacionado, ¿no? Y al final aquí tenemos que también abordar, porque eso puede venir por otra cosa, o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? Hacerlo de forma integrativa, pero sobre todo eso, problemas cardiovasculares, hay muchísimos, hipertensión, diabetes, digestivo, migrañas también que están relacionadas con la alimentación. ¿Por la histamina? Histamina, exacto, porque no eliminamos bien la histamina, entonces esa persona puede tener, entre otras sintomatología, migraña. Entonces, eso es como un poco lo más común. Luego también hay más deportivo, ¿no? Pues más de no me pasa nada, pero quiero estar sana o sano y ¿cómo lo hago?
o hago deporte pero no sé comer. Entonces hay un poquito también esa parte, que ahora cada vez se oye más de no me pasa nada, estoy bien, pero quiero estar mejor. Y para cambiar los hábitos, exacto, ¿no? Que decías, como objetivo, comer mejor. sí, hábitos saludables para evitar enfermar. Yo creo que hasta ahora, que también pasa, pero es más enfermo y busco solución. Yo creo que ahora hay gente que empieza a decir no me quiero poner enferma, quiero prevenir, claro, y buscar una alimentación más preventiva para evitar o vivir más y mejor, ¿no? ¿Y cómo es la primera toma de contacto con el paciente? En consulta ya una vez está, ¿quieres sí. decir? Pues hacemos una primera visita donde es muy extensa. Aquí hacemos una entrevista muy exhaustiva con muchas preguntas para saber el estilo de vida de la persona, pues el tema laboral, a qué se dedica, horarios, si hace deporte, si camina, si baila, si nada, qué días, a qué hora, cuántas horas, cómo tiene las digestiones, cómo va al baño, si es mujer, pues cómo tiene la menstruación, si la tiene, si no la tiene, si ha tenido embarazos, si ha tenido abortos, qué le gusta, qué no le gusta, si hay alguna alergia. Claro, son muchas preguntas para saber cómo descansa a nivel de estrés. Claro, hay muchas cosas que tienen que ver con el objetivo que vamos a trabajar. Entonces tenemos que saber todo, porque lo que trabajamos en consulta, ¿no? En mi consulta, es muy personalizado, entonces necesitamos muchísima información para hacer un plan que sea óptimo para la persona y mejorar el objetivo que viene buscando, entre otros, que siempre acaban saliendo más cosas. Pongamos un ejemplo, si te parece, una persona que tiene problemas, ¿no? X, los que sean, y recurre a la comida basura, comida rápida, por ansiedad o estrés, ¿no? Eso que le da como ganas de comer cualquier cosa. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo abordarías esta problemática? Ese ejemplo que me has puesto es delicado en el aspecto de que necesita su tiempo de trabajo y no es cuestión de vienes, te hago una dieta, ¿vale? Y ves haciendo. No, al final necesita mucho acompañamiento, que para mí es la clave, ir viendo el ritmo de esa persona, ver qué le cuesta más, adaptarnos a su ritmo y irle marcando al final mini objetivos que creemos que puede lograr para que esa persona pueda ir avanzando y trabajar esa parte, pues, ese vínculo pues, emocional, que está muy relacionado, que coja conciencia de la comida, de lo que come, por qué lo come, bueno, y ciertos ejercicios que le hacemos hacer también cuando se encuentra pues, con ese momento, etcétera, pues, para que haya más conexión, ¿no? Ese momento de ansiedad que sí, decimos, ¿no? Que digas, para un momento, piensa cómo te diriges a ese alimento, etcétera, ¿no? Pues una serie de técnicas también para que eso poco a poco vaya desapareciendo. Eso no significa que me deje de apetecer algún producto procesado, que no pasa nada, pero siempre depende de cómo yo vaya a ese producto a consumirlo, ¿no? No desde ese punto de ansiedad, que pierdo el control, que luego hay culpabilidad, claro, es un círculo vicioso que necesita su tiempo de trabajo y aquí muchas veces tiene que haber también un factor psicológico de apoyo en muchas ocasiones, que en consulta lo trabajamos, pero muchas veces necesitamos algo externo y colaboramos con psicología a la medida de lo posible. Es que es curioso que con momentos de nervios no te apetezca más, no sé, algo procesado, ¿no? Que una manzana, por decir algo, que es más fácil quizás. Sí, lo que pasa es que el cuerpo también, claro, también la comida es muy emocional, entonces buscamos también el sentirte, pico de azúcar. Sí, el sentirte como el bienestar momentáneo, ¿no? Tipo droga, para poner un ejemplo muy claro. Entonces esa persona va directo a consumir eso para buscar ese bienestar momentáneo, pero luego va a haber mucha culpa, va a durar 3 segundos ese bienestar, ¿vale? Entonces eso ha de trabajar muy bien y además el cuerpo en momentos así, claro, las señales que le mandan, ¿no? El cortisol, esa hormona del estrés, etcétera, que se eleva, busca como energía muy rápida, momentánea. Entonces, claro, al final el cuerpo te pide esos alimentos, bueno, alimentos no porque son súper procesados, pero ese producto procesado para buscar eso que necesita rápido, energía muy rápida, ¿no? Y al final también ese bienestar que se ha de trabajar. Y si durante las primeras visitas, sesiones, lo que observas es que quizás hay un problema de raíz psicológico, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo abordas? Un TCA, por ejemplo, un trastorno de alimentación, ¿no? Aquí lo mismo, hacer muchas preguntas para saber en qué punto puede estar, en qué punto está, cómo ha ido los últimos años, si ha habido algo
de forma consciente, si no es nada consciente, etc. Y a partir de aquí intentaremos abordar en consulta como podamos con nuestras herramientas, pero nuestras herramientas en consulta de nutrición tienen un límite y siempre se tienen que acompañar con psicología. Yo colaboro con un centro de psicología donde si veo que mis herramientas se terminan, sí o sí tenemos que derivar y a mí me gusta mucho trabajar a la par, si se puede. Muchas veces hemos de parar uno para abordar otro y luego seguir, o ¿vale? Un poquito el ritmo de la persona, pero lo mejor es ir a la par, nutrición y psicología, porque en la mayoría de casos avanzas el triple de rápido. Y por mi parte creo que es importante también saber derivar en el momento clave y un buen acompañamiento de la par. Decías, si la persona lo sabe, te lo comenta o quizás tú lo ves, pero si la persona no lo sabe ni es consciente que tiene ese problema, ¿en qué momento tú dices, aquí hay algo serio? Es complicado porque es ir con cuidado cuando hay este tipo de problemas porque esa persona no es consciente, entonces hasta que sea consciente puede pasar tiempo, a ir con cuidados, a tener pues, empatía, acompañamientos, ha de ser muy cercano también, hacerle entender poco a poco cómo vamos y poco a poco irle ofreciendo de mira, ¿qué te parece? Si acompañamos con esto que te irá genial, porque avanzarás más. ¿No? Contacto. En general con todo el mundo, pero con problemas más psicológicos o más mentales, mucho tacto, porque no de hoy a mañana va a entender y a lo mejor pasan 5 meses hasta que llama al psicólogo o psicóloga y poder ir de la mano. Entonces, hasta entonces tengo que hacer un trabajo poco a poco y buena letra para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y para ayudar a una persona en su nutrición, ¿no? En cambiarla con hábitos saludables, también es importante el tema de descansar bien, el deporte, ¿son factores clave para conseguir objetivos? Sí. Totalmente. Considero que tenemos que tener como todas las parcelitas de la salud bien, no solo centrarme en una, porque si me centro solo en una es posible que coge, al final es como una silla, ¿no? Tiene 4 patas, si una no está bien, bueno, puedes sentarte y no caerte, pero probablemente te vas a caer. Entonces, el tema de la salud es lo mismo, tenemos que tener todas las parcelas bien, completas, y la mayoría de personas que vienen a consulta no la tienen, ¿no? Y vienen al final buscando eso y a veces vienen sin saberlo y luego acaban teniendo todas las parcelas porque le ayudo a construir todo. Al final es muy importante el descanso, el nivel de estrés, los horarios. Esto inflama, digamos, ahora que se habla tanto de la inflamación. Sí, hay muchos factores que inflaman. El estrés es lo peor de lo peor. Muchas veces no somos conscientes que hay estrés, pero el estrés está y de una manera muy seguida, ¿no? Durante tiempo prolongado. Nos va a afectar y nos va a producir enfermedades seguro de algún tipo, de menos a más, pero es importante saber que eso me va a afectar. Entonces tenemos que saber también cómo combatirlo, ¿no? Pues si algo me inflama, pues qué no me inflama o qué es más antiinflamatorio. Entonces a partir de ahí ir quitando lo que no me es beneficioso y meter lo que es beneficioso. Y al final la actividad física, el moverte, el deporte, dormir, el estrés, la alimentación son factores importantísimos que han de ir todos de la mano bien situados. Que se tienen que controlar, vaya. Sí, Cada uno de ellos. Exacto. Cuando hablamos de nutrición siempre se pone en la mesa, ¿no? Las dietas, las famosas dietas. Son importantes porque realmente hay un montón y quizás no todas van bien a todo el mundo, ¿no? La cetogénica, por ejemplo, la keto, ¿no? Que le llaman, o la Jordan, la Atkins. ¿Qué nos podrías decir de ellas? Bien, las dietas de moda, que al final cuando una está muy de moda puedes desconfiar ya de base sin tener mucha formación, pero yo soy muy fan y deberíamos buscar siempre unos buenos hábitos, buscar salud, ¿no? Al final, aunque dentro de esa salud puede haber mini objetivos como puede ser definirme, bajar grasa, etc., que puede ser como lo primordial que te viene a la cabeza cuando hablas de nutrición y dieta, pero hay más cosas. Y a partir de ahí, en consulta, eso son herramientas para mí. Por ejemplo, la keto sí es una herramienta, puede ser momentánea y me puede ir funcionar muy bien, pero no es a largo plazo. O trabajar con una alimentación más low carb o una alimentación más
Food Maps, ¿vale? O sea, hay mucho tipo de herramientas que tienen nombres que yo creo que en redes se conocen mucho y parece que eso sea la panacea ahora y solo se pueda seguir eso, pero al final son herramientas que en momentos puntuales me va a ir muy bien, pero a largo plazo no son sostenibles. El efecto rebote, ¿no? Efecto rebote en muchas ocasiones, falta de nutrientes a la larga, por tanto voy a estar más desnutrido, falta de energía, etc. Decías falta de nutrientes porque la mayoría son muy restrictivas también. Exacto. Son muy restrictivas y por tanto eso ya te tiene que hacer desconfiar. O las famosas que son sustitutivas con batidos, todo eso para mí se aleja de la salud y por tanto no podemos ir a buscar un objetivo a cualquier costa donde lo primero que pierdo es salud. Entonces la base de todo es buscar una buena salud, unos buenos hábitos y a partir de ahí, bueno, podemos ir jugando con pequeñas herramientas de pues este mes hacemos esto, ahora hacemos algo 3 meses, luego cambiamos o añadimos, pero la base tiene que ser una buena base saludable. Te voy a hacer otra de las preguntas del millón. ¿Suplementos sí o suplementos no? ¿Son necesarios realmente? Suplementación, yo soy partidaria de sí, pero suplementación con cara y ojos, ¿vale? Es decir, no suplementación que veo por internet y me venden un mensaje que me cala y me lo compro, sino ir siempre a un profesional que nos revise esa suplementación. Para mí la suplementación siempre es complementaria a los buenos hábitos, a una buena alimentación, pero la suplementación en la mayoría de casos se necesita, ¿no? por déficit, porque en las analíticas me marcan déficit y sí o sí tengo que suplementar. Por ejemplo, la vitamina D, ¿vale? Si no estoy expuesta habitualmente a la luz solar, ¿no? Pues voy a tener déficit y, por ejemplo, en lugares que podamos vivir donde hay más niebla o llueve, etcétera, probablemente tengamos déficit. Entonces, sí o sí tenemos que suplementarnos con vitamina D. Entramos en lo mismo, hay tipos de vitamina D que nos interesan más que otras, ¿vale? Por tanto, aquí en consulta trabajaremos qué vitamina D nos interesa, qué dosis, si cada día, si no, etcétera. Y luego lo mismo, pues por ejemplo, si yo no como pescado azul o no como mucho pescado azul, pues quizá tenemos que suplementar también con un omega 3. ¿Pero qué omega 3? Porque hay muchos en el mercado, no todos sirven, pues debemos de comprar un omega 3 con un sello de calidad, etcétera, pues que me asegure que no hay metales pesados, que está cogido pues del medio del mar, de pescadito pequeño, etcétera, ¿no? Un certificado correcto, que no esté oxidado, etcétera, porque al final muchos que podemos comprar puede ser que no me esté aportando lo que quiero. Y desde esos a otros muchos que en la mayoría de casos me son o beneficiosos, ¿no? Y me pueden ayudar a estar más saludable o prevenir ciertas cosas, o ya suplementarme porque directamente tengo un déficit. Claro, porque si tenemos un déficit, por ejemplo, de vitamina D, me viene a la cabeza, a nivel musculoesquelético, sobre todo en el caso de las mujeres, es importantísima, es terrible, claro. Porque también al llegar a la menopausia pues empezábamos a una descalcificación, etcétera. Entonces la vitamina D es importantísima también porque a nivel de salud ósea me previene lesiones, incluso en niños, etcétera, porque también tengo en consulta pues, a niños, adolescentes que pues, se lesionan recurrentemente, etcétera. Entonces cuando ves esas cosas dices, vale, pues es que a la que mejoremos esto y esto y esto, este niño va a ir como una flecha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vitamina D concretamente que me has preguntado, salud ósea, sistema inmunitario. También, o sea, desde el COVID se empezó a estudiar y se vio que la vitamina D está súper involucrada en el sistema inmunitario, por tanto es un suplemento básico. Y otro problema, entre comillas, que hay es que a veces los valores analíticos bueno, pues los rangos quizá van cambiando, ¿no? Cambian y deberían buscar quizá rangos más funcionales, ¿no? Es decir, es que tienes que estar entre estos valores para tener ese beneficio, para que tu sistema inmune esté fuerte, etcétera. Y no ir como al mínimo quizá que en muchos valores analíticos, no en todos, pero pues bueno, a lo mejor no están del todo bien definidos. Esto en las analíticas se tiene que marcar, es decir, te lo tiene que hacer un nutricionista para que se pueda ver, no siempre sale, ¿no? La vitamina D. Claro, hay muchos valores que no se marcan, entonces desde mi punto de vista, con todo lo que he estudiado y lo que se va sabiendo cada vez más, son valores que creo que deberían estar ya como básicos de sí o sí tenemos que mirarte este valor, y en muchas ocasiones, o más en la sanidad pública quizá, ¿no? Pues que faltan recursos económicos, bueno, pues van quitando valores pues para que quizá esa analítica salga más económica, ¿no? Y al final estamos jugando con salud y marcar un valor en analítica que es súper sencillo me va a hacer que esa persona quizá esté más saludable o que podamos evitar que enferme, pues creo que deberíamos darle también prioridad, ¿no? En este caso. Entonces, al final, ¿qué te toca? Pues formarte tú de forma externa para poderlo hacer de forma privada en consulta y abordarlo lo mejor posible.
¿Y pueden ser negativos si se toman demasiados o se toman algunos en conjunto? ¿Podrían estar contraindicados? Es ir con cuidado porque al final, primero de todo, que puede estar contraindicado con medicación que esté tomando la persona, ¿no? Claro. Al final, más que un suplemento en concreto, es medicación y sí que hay interacción, entonces eso se ha de tener muy en cuenta. Y también es importante la suplementación, ¿no? Que la suplementación al final es algo natural. Es muy importante también cuando me la tomo, en qué momento, porque si no es antes lo mismo. de comer, ¿no? Claro, hay después. Algunos que es importante hacerlo pues a primera hora, otros a última hora, antes de ir a dormir, otros pues acompañado de comida, otros en ayunas. Entonces es muy importante saber cuándo me lo tomo, qué dosis y para qué sirve, y si yo lo necesito, ¿no? En este caso, y muy importante, si yo tomo medicación, saber qué medicación es y hay interacción. ¿Hay algunos que sean más inocuos o no? ¿De suplementación, sí, quieres de decir? Suplementación. Sí, hay algunos que si me paso de dosis puedo tener problemas y algunos que necesitamos también hacer descansos, pequeños descansos, pues un protocolo de 2 meses y descanso 1 mes, por ejemplo, ¿no? Para hacer pequeños descansos. Por eso, al final, lo importante es que te lo pueda revisar y que te lo pueda pautar un profesional especializado también en suplementación para hacerlo bien, porque a veces no es necesario y a veces sí. Entonces, en este caso, ver si se necesita, si no, pues si no, si tengo que hacer un descanso, si no hace falta. Entonces, hay muchos que cada uno es un mundo y se tiene que trabajar de forma individualizada. Y ya cambiando de tema, ¿hay algunos alimentos que se deberían evitar totalmente o restringir, digamos, su ingesta? Más que alimentos, empezaríamos por productos procesados o muy procesados que encontramos en el supermercado, ¿vale? Como pueden ser cereales azucarados, galletas, chocolates, yogures o lácteos azucarados o con sabores, etc. O sea, esto lo podemos hacer en casa, ¿no? Claro, las mezclas, yo siempre soy partidaria de mezclate un yogur con fruta en lugar de comprarte un yogur con fruta, que no va a ser fruta, va a ser azúcar, ¿no? Entonces hay mucho producto procesado y ultraprocesado que de base ya deberíamos evitar comprarlo. Siempre hablamos de algo habitual, es decir, no tenerlo en casa para consumirlo habitualmente. Eso no significa que un domingo de vez en cuando te compres algo procesado y punto, no tiene más, ni va a afectar, ni va a tener un impacto en tu salud, ¿vale? Lo que pesa es lo que hago el día a día. A partir de ahí, dentro de los alimentos, que representa que todos los alimentos van a ser saludables y en principio un alimento ya no está procesado porque si tú compras una manzana es natural, o sea, sale de la naturaleza y por tanto no hay que mirar etiqueta, ¿vale? Pero sí se tiene que limpiar bien, eso sí, Sí, ¿no? eso sí, eso es otro mundo, los tóxicos, sí. ¿vale? Que los tóxicos aquí ya entraríamos, podríamos dar otra charla, pero sí que también tener en cuenta tóxicos, etcétera, limpiar bien. Pero dentro de los alimentos, aquí yo ya más que evitar porque no sean saludables, sería que me sienta mal, ¿no? Porque a lo mejor puede haber restricción de alimentos saludables que esa persona no tolera, no le sienta bien, como puede ser gluten, como puede ser algunas verduras, como puede ser un pimiento, etcétera. O si hay alergias alimentarias o intolerancias. ¿Y hay algunos alimentos estrella, estos superalimentos, ¿no?, que le llaman, que sean perfectos siempre? Superalimento no existe, un superalimento. ¿Es una etiqueta eso? Sí, es una etiqueta, al final yo creo que es un conjunto de muy buenos alimentos y de muy buenos hábitos, ¿vale? Sea tanto alimentario como de descanso como de actividad, y a partir de ahí sí que depende de lo que busque, puedo potenciar unos alimentos más que otros, ¿no? Al final todo lo que sea verdura, hortaliza, fruta, muchos colores, variar los colores, ir por temporalidad, que eso ya me indica que uno me aportará una cosa, el otro me aportará otra, semillas de lino pues molidas, de chía, todo esto pues son ricos en ¿no? nutrientes que me van a favorecer mi salud, pues más antiinflamatorios, son muy ricos en omega 3, antioxidantes, antienvejecimiento, etc. Entonces todo eso de formar parte de mi alimentación. O sea, esto del superalimento, como lo sería el Kale, digamos que es algo que se ha puesto de moda, pero que no es bien así. Exacto, o sea, sí, tiene mucho beneficio, pero igual que puede ser una espinaca, por ejemplo, o ¿no? O sea, al final es muy rica y tiene que formar parte de mi alimentación, pero al final para mí, si comes mucha Kale y desplazas otros alimentos con otros nutrientes muy buenos, a lo mejor no vas a conseguir lo que buscas y puede incluso que estés desnutrida, ¿no? Si solo me focalizo en una cosa. Entonces, al final, para mí es el conjunto, porque pues, la Kale, por ejemplo, no puede tener lo que me aporta las semillas de lino, por ejemplo, o las nueces de Brasil, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar hacer un conjunto de alimentos pues, antiinflamatorios, antioxidantes, etcétera,
que en conjunto me acerque al objetivo de salud óptimo o de X que esté buscando, porque si solo lo miro de forma individualizada seguramente me quedo corto. Como coaching nutricional también trabajas con empresas, ¿no? Para cambiar esos hábitos, ¿no? Quizás un poco saludables. ¿Cómo lo haces? ¿De qué forma los formas? Sí, en este caso trabajaré empresas saludables, ¿no? En este caso, para que esa empresa se considere más saludable, al final es intentar hacer talleres con los trabajadores, ¿no? Primero para cambiar sus hábitos de vida, ¿vale? Porque al final eso va a afectar al rendimiento del trabajador y al rendimiento de la empresa. Y también es una manera de incentivarlos, motivarlos, porque cuando trabajas cosas de salud, al final mejora la salud de la persona, por tanto esa persona seguramente cogerá menos bajas, ¿no? Y además el hecho de estar saludable también hace que mentalmente y emocionalmente estés mejor, por tanto seguramente irás a trabajar más contento, más activo. Va todo ligado, ¿no? Sí, va todo ligado, entonces al final va a haber seguramente mucho más ambiente positivo entre compañeros. Si tenemos en cuenta ciertas cositas que podemos implementar, ¿no? Pues en sus descansos, etcétera. Claro, el día del trabajador es más ameno, entonces en conjunto gana el empresario y el trabajador. Entonces creo que es importante apostar, aún cuesta un poco ese tema, pero poco a poco ya se empieza a saber más. Pero creo que es una inversión en ese aspecto, es importante. ¿Intentas, por ejemplo, pues que cambien los snacks o la comida que se preparan, más algo concreto, iba yo? ¿O es formación? Puede ser de todo, puede ser más práctico y puede ser más teórico, también depende de un poco de lo que quiera la empresa, porque puede invertir más o puede invertir menos, o puede querer un taller concreto o una charla concreta, o puede querer contratar pues, un pack de 3 meses de trabajo y son diferentes sesiones donde ahí podemos profundizar más, donde trabajamos pues, alimentación práctica, ¿no? Decir, vale, pues si sois personas que tenéis que comer en el trabajo con tupper, vale, ¿cómo lo hacemos? Pues trabajamos el batch cooking, se llevan herramientas a casa, pues menús, etcétera, para que puedan implementar, también que sean conscientes de algo más físico, de pues, irse levantando o subir y bajar escaleras en lugar del ascensor si es que hay ascensor, pues a lo mejor esa persona vive cerca de la empresa y puede ir caminando y no lo está haciendo. Bueno, empezar a coger conciencia de esos pequeños hábitos que va a hacer que esa persona en conjunto esté mejor y al final eso se acaba notando. María, ¿siempre tuviste clara tu profesión? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuál es tu historia? Pues yo creo que como la mayoría de niños, cuando estás estudiando pues, la ESO, bachiller, tienes diferentes ideas y puede que no lo tengas del todo claro, pero sí que tenía claro cuando iba avanzando en los cursos que tenía que ser algo de sanidad o de salud, eso lo tenía súper claro, entonces hice bachiller científico y a partir de ahí tenía muchas dudas, nutrición, psicología, porque me encantan las dos y me decanté más por nutrición porque era más novedosa. Yo también he estado toda la vida haciendo deporte de élite y nutrición y deporte siempre ha estado ligado, entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Pues para intentar hacer quizá las cosas diferentes y me decanté por nutrición. Siempre tuviste más conciencia de la nutrición, ¿no? Como deportista de élite. Sí, está muy vinculada. Lo que pasa que creces y te das cuenta que había muchas cosas que se hacían mal, incluso desde los entrenadores, ¿no? Sí. Que poco a poco van cambiando y creo que ahí también hay que incidir mucho los equipos que inviertan en psicología y nutrición porque son primordiales para que el niño deportista primero crezca feliz y pueda llegar más lejos, porque si no a veces se quedan ahí por no acabarlo de abordar bien. Entonces, al darme cuenta que estaba muy vinculado, pues es que era necesario. Entonces estaba entre nutrición y psicología, empecé por nutrición, me quedé con ganas de seguir psicología, pero luego me formé de forma externa con más tema de nutrición y tema de psicología, pero porque es que va ligado, va súper ligado. Y para finalizar con la entrevista, ¿qué consejo le darías a alguien que nos esté viendo y quiere dedicarse a la nutrición profesionalmente? Bueno, primero de todo que se forme muy bien, que se forme de forma oficial en la universidad, aunque tengamos que pasar sí o sí ese filtro, pero es necesario, sobre todo para luchar contra el intrusismo que hay hoy en día, que no hace nada bien, entonces tenemos que intentar formarnos bien, pues con universidad, colegiarnos, etcétera, y a partir de ahí hacer formación complementaria con posgrados, con másters o con cursos privados, porque pueden estar también súper bien, pero ya complementado
y al final cuanto más sepas mejor, porque más podrás abordar en consulta y seguramente tu trabajo va a estar mejor y esa persona va a lograr sus objetivos de forma más óptima, y sobre todo mucha práctica, que es cuando ves que te gusta y que no te gusta, y enfocarte al final por algo que te encante, porque de esa manera es mucho más ameno trabajar y te es mucho más fácil formarte sin darte cuenta, ¿no? En ese caso. Pues muchas gracias, María, ha sido un placer. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir.